Cuando somos pequeños, en algún momento, creo yo, debes haber tenido esta oportunidad que yo también tuve. Casi en todos los lugares se hace y casi nadie se ha escapado. Sí, por favor, hermano. Casi nadie se ha escapado de esa oportunidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a cuando estábamos en el colegio, en algún momento te dieron un vaso descartable transparente, te dieron un frejol o una semillita, te regalaron un algodón y te dijeron que una planta iba a crecer. ¿Cuántos hicieron su germinación cuando estaban en el colegio? Alza tu mano, por favor. ¿Cuántos hicieron? No, sí, todos le hicimos, creo, ¿no? Si no tuviste el privilegio, porque algunos quizás por alguna razón no pudieron, han pasado esa experiencia, ¿no? Y todos, en mi caso, les pusieron un nombre y algunos incluso le hicieron accesorios más bonitos, ¿no? Es toda una experiencia y de hecho nos permite desde pequeños ver cómo es que la vida se desarrolla y nosotros podemos agarrar, tener esta pequeña semilla, introducirla. Y si el Señor lo permite y ha sido diligente, vas a ver que la semilla pierde su forma y comienza a convertirse en una planta. Y esta planta, que ya no es como una semilla, comienza a brotar y crecer. Y si te pasó como a mí, que la cuidaste con diligencia porque te emocionó, entonces te diste cuenta que ya no entraba en el vaso y que el algodón no era suficiente. Comienza a tener un olor ya no tan agradable, justamente por la cantidad de agua que se queda ahí a veces. Entonces tú agarras y te consigues una maceta chica. Y la tomas y la pasas a la maceta chica. Cuando la pasas en la maceta, pues la planta comienza a crecer y si es que tienes la oportunidad de cuidarlo, si tu perro no se la come o algo así, pues tú la cuidas, la guardas y ya no va a entrar en la maceta. Y como en mi caso, yo emocionado, todo grande, pues mi planta sí sobrevivió, la tuya no, yo decía en mi cabeza, ¿no? Con mis compañeros, la pones en el jardín y al ponerla en el jardín vas a ver que tiene la oportunidad de crecer, hasta que viene un perro, se la come y se la llevó, como en mi caso, ¿no? Después de 2 meses y medio, la planta ya no apareció. Desapareció. Más o menos pues ese fue el tiempo que la planta voló. Pero una de las cosas que aprendemos con esto, no solamente es que la vida se desarrolla, sino que amerita cuidado. Y ese cuidado y ese desarrollo no se da de la noche a la mañana, tiene que ser intencional. Nosotros lo hemos visto en esta pequeña germinación y todos hemos pasado esa experiencia, al menos casi todos, pero una de las cosas que tú puedes darte cuenta en todo esto es que todo comienza con una semilla, una pequeña semilla. De cualquier forma, el color no interesa, la forma que tiene no es muy relevante. Si consideramos el fruto, es posible, pero no importa la manera ni la forma, te vas a percatar específicamente que la semilla solo tiene que hacer algo para dar fruto. Y es simple, tiene que morir. Así de simple. Y es interesante mencionar esto porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía formas de enseñar su palabra de maneras tan perfectas, de maneras tan claras, que yo siempre me asombro cuando leo las enseñanzas de Jesús y puedes ver que sin hacerte mucha complicación y sin tener tecnología como nosotros, Él podía mostrarte una verdad de la Escritura y abrirla par en par y marcar la vida de una persona hasta el punto de que era necesario escribirlo para que marque nuestra generación también. Y una de las cosas que Él dijo tiene que ver justamente con cómo es que una semilla da fruto y lo equipara a la vida que nosotros tenemos en Jesús. Y por esa razón yo quiero pedirte que vayas conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 al 11. Vamos a leer una porción, de hecho 2 porciones, en las que nos vamos a centrar. Más nos vamos a centrar en una que en otra, pero en este capítulo 12 te voy a pedir que leas 2 fragmentos conmigo. El primero es desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Y luego vamos a leer desde el versículo 24 al 26. Pero comencemos con el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 al 11. Juan 12, versículo 9 al 11. Si ya lo has encontrado, dice así. Juan 12, verso 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando leemos estas dos porciones, pues hay mucha información detrás de estos versículos. Les he pedido que lean solo estas partes porque hay una gran parte que está en el capítulo 11 y también en el mismo capítulo 12 que nos va a dar contexto a lo que queremos estudiar hoy. Y yo quisiera pedirte que me sigas mucho de lo que te voy a mencionar porque por el tiempo no podríamos leerlo todo. Vamos a leer algunas partes, pero no vamos a poder detenernos en todos esos detalles. Lo primero que quisiera que te pongas a pensar y puedas tú por un momento intentar introducirte en lo que está diciendo Juan acá es que estamos en una escena de la vida de Jesús. Jesús no tiene poco tiempo aquí en la tierra en este momento, ya varios lo conocen, él ya ha enseñado bastante de la Escritura y nadie en la calle ignora quién es Jesús. Aunque algunos no lo conocen físicamente y no hay redes ni televisión como en estos momentos para saber específicamente cómo es su cara, lo que sí podían saber es que Jesús estaba en una zona y la gente iba y lo buscaba y donde él llegaba la gente se agolpaba. Y fue peor cuando revivió a Lázaro, este hombre que estaba muerto y que Dios lo permitió que se muera para luego resucitarlo y muchas personas creyeron en Jesús. Tantas personas que los líderes judíos comenzaron a sentirse incómodos porque el pueblo comenzó a ir tras Jesús y no tras su dirección espiritual. Una dirección que se supone debía guiar hacia Dios, pero en este caso los líderes judíos no estaban de acuerdo con Jesús. Y es por eso que cuando tú lees estas primeras palabras del versículo 9, tienen alusión a estos líderes judíos. Dice ahí, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, que estaba vivo, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Comenzaron a idear un plan para que Lázaro sea muerto, porque ya tenían un plan para que Jesús sea muerto. En este caso tenemos a los sacerdotes, a los principales, las cabezas que estaban en oposición a Jesús. Y la razón de por qué querían matarlo era porque muchos, dice el versículo 11, a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando nosotros vemos esta escena, puedes tú ver a un primer grupo de personas a los que vamos a prestarle atención. Este primer grupo de personas son estos líderes judíos, estos sacerdotes, que no eran cualquier persona. No estamos hablando en este momento de los fariseos, ni de los escribas. Es posible que alguno de ellos haya tenido cierta profesión o cierta afinidad con ellos, pero estamos hablando específicamente de sacerdotes. Y tienes que diferenciar que en los líderes judíos habían diferentes tipos de personas. No todos eran iguales, no todos pensaban lo mismo y no todos sabían lo mismo, de hecho. Cuando hablabas de un escriba, estabas hablando de una persona que profesionalmente había estudiado la escritura, había estudiado en una universidad, digámoslo de esta forma, y tenía estudios legales y era consultado como un abogado o un notario prácticamente, pero no de la ley civil, sino de la escritura. Cuando estabas hablando de un fariseo, estabas hablando de un grupo que era devoto de la ley judía. No tenían ningún cargo necesariamente por ser fariseo, aunque podían tener influencia, eran personas bien vistas porque se esforzaban en guardar la ley. Cuando hablabas de los saduceos también era lo mismo, aunque los saduceos sí tenían cierta influencia en el templo y ellos tenían la oportunidad de, en el sínodo que existía de los líderes judíos, tomar ciertas decisiones porque tenían prácticamente el control del templo. Había otro grupo que entre comillas era seguidor de Jesús, que eran los herodianos, y que eran personas que estaban afines a Herodes y que decían que de Herodes vendría el Mesías. Y también estaban los esenios y habían otros grupos religiosos más. De todos estos, hay un grupo de personas que son los sacerdotes, que más que un grupo religioso, eran aquellos que habían sido contratados por el Estado, en este caso en Israel. Eran como el personal civil, el personal público que tenía el gobierno para sostener el gobierno directamente y la adoración a Dios. Mucho de lo que está sucediendo en ese momento en la adoración en el templo es guiado por los sacerdotes y ellos tenían conocimiento de la Escritura,
tenían cercanía y debían estar en pureza intachable delante de Dios, es decir, como un servidor público no debía haber corrupción en él. Y en medio de todas esas cosas, ellos estaban en los lugares donde Dios se revelaba, el templo y el tabernáculo de Dios. Estamos hablando de personas que estaban acostumbradas a distinguir la voluntad de Dios. Conocían la Escritura y desde pequeños sabían cuál iba a ser su final, sirviendo como sacerdotes en alguna de las secciones o áreas de aquellos que les tocaría más adelante. Pero es curioso que estos líderes no solo no distinguían que Jesús era el Mesías, sino que querían matarlo. Y eso debe decirnos algo en primer lugar. El nivel de desconexión que había entre lo que sabían y lo que ellos estaban por hacer en su oposición a Dios. De tal manera que su posición y su conocimiento o su oportunidad de poder conocer más a Dios por el tiempo que tenían no garantizaba que estén viviendo dentro de la voluntad de Dios. Y lo vamos a seguir viendo porque esto es una cosa mucho más amplia. Mientras que esto va sucediendo y mientras que esto va pasando, hay algo que sucede y que no lo hemos visto todavía, y es que hay otro grupo de personas que se presenta en la escena. Un grupo de personas que pasa desapercibido en la lectura que hicimos porque no lo hemos leído, pero que ahora vamos a ver esos detalles. Si miras conmigo el versículo 12 del capítulo 12, dice lo siguiente. Versículo 20, no el 12. El versículo 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y mira lo que Jesús dice. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En la escena entran un grupo de personas que eran de nacionalidad griega, personas que no eran judías y que en este momento tienen un contexto diferente, una forma de vida distinta. Y esta información es muy importante para entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estas personas, según lo que dice el primer verso, el versículo 20, dice: habían llegado a adorar a las fiestas. Estas fiestas que en este momento se estaban desarrollando, al parecer eran las Pascuas. Y nadie del mundo secular fuera de los judíos guardaba estas fiestas a menos que sea un prosélito. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, algunos quizás saben que es un prosélito porque han leído las Escrituras, pero si no sabes qué es un prosélito, lo vamos a definir de esta manera. Los judíos tenían un llamado como nación. Ellos debían vivir la ley de Dios y la forma en la que ellos debían vivir debía atraer a las otras naciones a que ellos se conviertan a Dios. Era como decir: vengan y vean aquí en Israel lo que está sucediendo. Dios nos dio a nosotros como iglesia un llamado diferente. Nos dijo: ustedes vayan para que vean. Es muy distinto. Pero en este contexto, Israel hacía en algunos espacios y algunos grupos religiosos, como los fariseos, por ejemplo, hacían convertidos. Personas que no eran judías, que no habían vivido en Israel, o que quizás sí, pero que no tenían ascendencia judía, los volvían practicantes del judaísmo para que conozcan de Dios. Y habían gentiles, o sea, personas que no eran judías, que eran griegos, romanos o bárbaros o cualquier tipo de nacionalidad, que de corazón querían seguir a Dios. Y se juntaban con los judíos y aprendían la ley, se circuncidaban y en medio de todo eso guardaban todas las prácticas del judaísmo y lo aprendían de a pocos, a pesar de que no eran judíos. Estos eran prosélitos, gente piadosa que buscaba a Dios y lo poco que sabía buscaban agradar a su Señor. Hasta este momento no había iglesia, no había evangelios, muchas cosas se ignoraban, pero lo poco que se sabía, tú podías ver que habían personas de afuera que venían en la época de las festividades, como todo buen judío, a adorar a Jerusalén. Y esto es lo que está pasando. Hay unos griegos que son prosélitos y por alguna razón se han enterado que hay un Jesús que es llamado el Mesías y que está aquí. Queremos hablar con él. Y en este momento tú ves este grupo de personas interesados en buscar a Jesús. Y Jesús, al enterarse, se maravilla y dice: wow, prácticamente ha llegado mi hora, hora de que el Hijo sea glorificado.
que en otras palabras significaba: ha llegado la hora de que yo sea alzado en esa cruz y que se cumpla lo que he venido a hacer. Porque la gente ya me está buscando. En este momento yo no he venido, y Jesús no había venido a tratar con los gentiles. Cuando una vez que Él muera y que Él resucite y que la iglesia sea instaurada aquí en la tierra, nosotros que somos gentiles, porque nosotros no somos judíos, acá hay un judío, si eres judío podría ser la excepción, pero acá que yo sepa no hay ningún judío que yo conozca. Y si no eres, entonces eres un gentil. La única forma de que tú tenías posibilidad de poder ser parte de la iglesia era que Cristo muere en la cruz. Y por eso en este momento Jesús dice: ya me están viniendo a buscar los gentiles, se están apresurando las cosas, es hora de que me vaya a la cruz. Eso es lo que está intentando decir Jesús. Y lo está diciendo con gozo porque esto se está cumpliendo. Y en medio de esa situación tienes dos personas. Personas con mucha información, se supone cerca a Dios, pero ignorando dónde Dios se está moviendo. Y tienes por otro lado gente que tiene menos posibilidades de acercarse a Dios, ignoran mucho de la Escritura, no saben mucho de lo que está sucediendo, pero lo poco que han visto han comenzado a reconocer al Mesías y lo que Dios está haciendo a su alrededor. Aquí hay toda una realidad y te puedes hacer algunas preguntas. ¿Qué tenían los prosélitos que no tenían los líderes judíos? ¿Qué estaban viendo los prosélitos que no podían ver estos líderes judíos? Si tú lees el versículo 26, dice ahí: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabes qué sabían ellos? Que los líderes judíos no estaban claramente informados o no lo estaban entendiendo bien. Es una verdad simple que es la moraleja de toda la enseñanza, digámoslo así, o el principio de todo lo que estamos viendo hoy. Ellos sabían, aunque de forma precaria, que la vida al lado de Dios siempre implicaba morir. Esto es, así de simple. Lo único que diferencia en este momento y que evidencia lo que estamos leyendo es que estos prosélitos habían llegado a entender, aunque en menor grado, que para acercarme a Dios yo necesito aprender a renunciar a mi voluntad. Yo no puedo acercarme a Dios intentando decir que mis ideas, mi pensamiento, mi forma siempre es mejor que la que tú me puedes ofrecer, o la que se ha revelado ya en su palabra, o la que Dios a través de otros hermanos o situaciones en la vida me muestra que es la mejor opción, aunque no me cuadre. El renunciar a mi voluntad siempre es el mejor principio para ver a Dios obrando en mi vida. Y los prosélitos lo sabían bien. Te quiero explicar por qué. Ser un prosélito no era nada fácil. En la época de Jesús no era tan simple. No era simplemente, me cambio de religión, ahora que está de moda. No era así de simple. En primer lugar, los prosélitos tenían que renunciar a su propia religión. Si ellos no eran judíos, lo más probable es que tenían otra religión. En esa época no habían ateos, todos tenían un Dios. Y literalmente, para que ellos puedan meterse al judaísmo en el pueblo donde ellos se encontraban o en el círculo donde ellos se encontraban, de alguna manera tenían que haber renunciado a esto. Y eso significaba no solo renunciar a su religión, sino también a su identidad. Si un judío decía, yo no voy a guardar el judaísmo, ¿qué cosa era? Si te pones a pensar. Si no era judío practicante, era un poco extraño. Y es lo mismo en las religiones paganas. Si él renunciaba a su religión, renunciaba parte a su nacionalidad y a su identidad y al círculo social que él tenía. La gente simplemente no lo iba a aceptar y lo iba a menospreciar. Aparte de que su propia familia lo más probable es que lo iba a echar. Y encima, cuando ellos se metían dentro del judaísmo, los judíos eran tan exclusivos que pasaba algo interesante. Tú lo vas a ver a lo largo de la Biblia. De hecho, te vas a percatar que estos griegos se acercaron a uno de los discípulos que era de Galilea. ¿Y sabes por qué se acercaron a él? Porque en Galilea habían judíos que habían estado mezclados también con otras personas de otros lugares. Se decía que los judíos de Galilea eran los más paganos o los que eran más abiertos a poder relacionarse con gente de afuera, porque los judíos que estaban en Judea netamente eran tan cerrados que ellos no invitaban a un gentil a su casa porque ceremonialmente hacía impura su casa. De tal manera que cuando había un cumpleaños, si tú eras gentil, a ti no te caía invitación de cumpleaños.
Había baby shower, no contaban con tu regalo. Había algo en particular, no eras considerado si eras gentil, por más que seas prosélito. Es feo saber que tú formas parte de un grupo en el que tu presencia los hace impuros a los demás. ¿Te imaginas? Es feo. Y un prosélito había pagado ese precio y venía. De hecho, era tanto así que cuando tú ibas al templo, había una parte exclusiva para los prosélitos y una parte para los judíos, una parte que no podían entrar los prosélitos, así directo. O sea, como para que tú puedas entender que un prosélito ya había renunciado bastante y se iba a meter en un grupo religioso, por Dios, que de alguna manera lo iban a excluir. El prosélito sabía muy bien que estas cosas iban a venir en su propia vida y él sabía que esto implicaba renunciar, pero algo lo empujaba. No sabemos qué, no sabemos si estos prosélitos, muchos de ellos se habrán convertido al verdadero cristianismo después, pero sabían que para seguir a Dios había que renunciar aún a su propia identidad. Cosa distinta, los sacerdotes que conocían de Dios, que tenían el privilegio de tener acceso directo y que muchas veces estuvieron en contra de Jesús. Y si esto fuera poco, Jesús sabía específicamente lo que era morir. Hasta este momento tú vas a ver a Jesús hablando y Jesús dando una premisa. Para seguirme te debes morir, debes renunciar a tu voluntad. Y tienes que saber que yo no estaría acá, es lo que está diciendo Jesús, si yo no hubiese aplicado ese mismo principio en mi propia vida terrenal. Cuando tú ves aquí, tú vas a ver a un Jesús que ya se ha despojado de sus privilegios. En algún momento habrás leído Filipenses. Si puedes, búscalo rápidamente conmigo sin perder este texto. En Filipenses 2, versículos 5 al 9, en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 9, hay una cita muy conocida que nos habla de cómo Jesús aplica esto desde un principio. Dice Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El texto continúa, pero en estas partes tú vas a ver a un Jesús que vino a cumplir los planes del Padre a través de renunciar a su propia gloria. Nadie puede vivir en la voluntad de Dios agradándole, alineado a Él, prefiriendo sus deseos, su comodidad y lo que a Él le satisface. El seguir a Jesús es un seguimiento de renuncia y de muerte a mi voluntad. Jesús vino a morir. Y si en medio de esto tú te acuerdas de algo más interesante, te acuerdas de aquellas palabras que Jesús dijo en la cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es quizás una de las frases que enmarcan mucho más la renuncia de Jesús. Nosotros somos seres caídos que no podemos llegar a entender la perfecta relación de armonía que había entre el Padre y el Hijo antes de que el Hijo cargue nuestros pecados en la cruz. Pero una vez que Jesús está en la cruz y carga nuestros pecados, tú ves a un Jesús gritando y dando una frase, que es esta que acabamos de leer, diciéndole al Padre, no reclamándole, sino mostrando directamente su insatisfacción de tener que romper esta armoniosa relación por cargar estos pecados, nuestros pecados en la cruz. Nosotros, ¿qué precio pagamos por seguir a Jesús? ¿Qué precio pagamos por servirle a Jesús? ¿Qué precio pagamos por tener una vida de cristiano? Jesús renunció a muchas cosas y este grito de Elí, Elí, lama sabactani nos dice mucho de lo que para Él en sí mismo es lo importante y renunció por ti y por mí. Y si esto fuera poco, hay una cosa que a mí más me encanta, que está en otro versículo que te voy a pedir que sí lo busques, porque es muy importante que lo puedas ver con detenimiento. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, si esto fuera poco, si el que Jesús con el Padre
se hayan distanciado por cargar nuestros pecados en un momento, fuera poco, esta escena nos va a dejar un marco claro de que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. No vino a poner en prioridad su voluntad, sino la del Padre. Colosenses 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el versículo 1 y en el versículo 2 se nos dice algo muy obvio que todo creyente debe saber y que tiene que entender. Debemos vivir una vida agradable a Dios, y si queremos hacerlo, yo tengo que renunciar a mi voluntad, a mis deseos. Debo poner la mira en las cosas de arriba, si es que soy hijo de Dios. Pero si soy hijo de Dios, también existe algo que va a pasar. Cristo no ha publicado su gloria a los ojos de todos. En este momento hay mucha gente afuera que no reconoce la autoridad y la soberanía de Dios en su vida, ni siquiera en la creación, tanto que pueden decir: yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo me puedo acercar a Dios a mi manera, Él no tiene por qué decirme lo que yo quiero hacer, ¿no? Hay gente que piensa de esta forma, ignorando la Escritura. Hay personas que dicen: no existe Dios. Cuando nosotros vemos la publicidad de internet o en la televisión, lo más importante de la creación no es Dios, es el hombre. Y si el hombre es trastocado, pues estamos mal. Si de alguna manera tenemos que decirle al hombre que está mal y no le parece, estamos equivocados. Y si Dios está en contra del hombre, también Dios está equivocado, porque el centro para este mundo es el hombre y no Dios. Y cuando tú ves esto, te vas a percatar que Jesús tiene claro, en medio de su gran proyecto que ha venido desarrollando, y nosotros, conociendo a Jesús, Dios ha escondido la gloria de Jesús para los tiempos postreros. Más adelante, el Hijo será glorificado y nadie afuera va a poder decir: Dios no existe. Se va a revelar de una manera tan obvia que la gente va a quedar avergonzada por no creer lo que debió haber creído antes, y los creyentes de no darle gloria a Dios públicamente y antes quizás quedarse callados, porque eso va a ser evidente a todos. Y por esa razón en el versículo 3 dice, o versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Sabes? Jesús pagó un alto precio para venir acá a la tierra. Dios planificó todo desde el principio de los tiempos. Hombres murieron, naciones enteras fueron arrasadas. Personas pagaron un precio alto para que el Evangelio se predique. Y cuando Jesús llegó aquí, ni siquiera lo hizo tan público para que todo el mundo lo conozca. Simplemente lo conocieron en Israel. Lo hizo de forma precisa y directa, de acuerdo al plan de Dios. Cuando estuvo aquí, minimizó incluso que lo vieran más allá de lo que realmente era, como un siervo siendo Dios mismo. Y cuando murió en la cruz, escondió su fama para el futuro. ¿Para qué? Para que se cumplan los planes del Padre. No lo hizo para que todos lo vean. ¿Por qué? Porque el principio es seguir renunciando, seguir renunciando. De tal manera que si yo sirvo a Dios, si yo me entrego a Él, de alguna manera yo tengo algo que hacer por Dios, pero yo estoy buscando que me estén observando, estamos yendo mal. Hay algo ahí que no está encajando. Jesús no publicó su gloria. Lo hizo específicamente dentro de los marcos de la iglesia y dentro de los planes de Dios. Jesús renunció y lo siguió haciendo porque iba a venir el momento en el que el Padre lo iba a exaltar, en el que el Padre iba a poner en primer lugar el esfuerzo que Él había hecho. Y como tú verás en los versículos que nosotros leímos en Juan, en el capítulo 12, en la última parte, en el versículo 26, dice: si alguno me sirve. Y yo creo que Él se estaba incorporando en esto. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No está diciendo que la honra le va a llegar de la nada, sino que el Padre lo va a honrar. Así que en toda esta escena, tú vas a ver que hay un principio. Para seguir a Dios, debo renunciar a mi voluntad. Y yo no puedo evidenciar las gracias de Dios en mi vida y todo lo que Dios quiere hacer en mí si yo no he aprendido a renunciar a mi voluntad.
Si queremos ser cristianos piadosos, que Dios pueda mostrarse, tenemos que aprender a renunciar a nuestra voluntad. Nuestra vida implica morir. Si yo quiero dejar de hablar mal, si yo quiero cuidar mi boca porque puedo hacer daño, yo tengo que renunciar a mi forma de hablar mala, y eso implica controlar mi lengua, dominio propio, y es renunciar. Yo tengo que acostumbrarme a la incomodidad de no reaccionar. Y otra vez, sí, ese es el camino que has elegido, hermano. De hecho, hablemos del bautizo. El bautizo justamente es ese compromiso que tú haces para decirle a los demás y decirle a Dios: yo he decidido aprender a renunciar a mi voluntad. Claro que no es fácil, es todo un proceso, pero es el inicio. Y tú firmas con tu bautizo que vas a ir pos de eso. No significa con esa firma que ya lo eres, significa que inicias el proceso. Por eso decimos que no necesitas ser perfecto para bautizarte, no deberías limitarte. Pero este es el compromiso, renunciar a tu voluntad. Si de alguna manera tú quieres aprender a ser más responsable porque algunas cosas te hacen ser negligente, entonces tú tienes que renunciar a esas negligencias para ser responsable. Si tú quieres abandonar malos hábitos para implantar buenos hábitos, como acostarte temprano y despertarte temprano para leer tu Biblia, pues no lo vas a poder hacer si no renuncias. Si de alguna forma tú quieres vivir en pureza sexual, tendrás que renunciar. Si quieres alejarte de alguna persona porque sabes que es tóxica para ti, de alguna manera te es problemática y no necesitas cuidar necesariamente esa relación porque te es de tropiezo y Dios te ha dicho apártate, entonces tienes que renunciar a tu voluntad. Hay gente que no lo hace justamente por no priorizar a Dios, sino su voluntad. Y si en medio de todo eso Dios me dice que tome ciertas decisiones y mi temor no me lo permite hacer, yo tengo que renunciar a mi miedo por fe en el Señor. Siempre es un paso de renuncia. Nadie puede agradar a Dios si no está dispuesto a morir y si en medio de todo eso no pone a Dios en prioridad. La semilla, para que dé una nueva vida, debe morir. Y eso nos toca a todos en diferentes ámbitos de la vida. Y esto es lo más interesante, que este principio nos agarra a todos en diferentes puntos. Por esa razón yo podría decirte que si vas a pensar o vas a analizar esto, mastícalo para tu propia vida, porque te puedes asegurar que la persona que está a tu costado tiene cosas que todavía no ha renunciado. Nosotros venimos aquí a la iglesia y de alguna manera llegamos a entender que hay un estándar de cristianismo, en donde, bueno, los cristianos que son bien vistos quizás no toman, no fuman, no van a fiestas, quizás no hacen ciertas cosas y quizás hacen ciertas cosas, quizás vienen el domingo, van a su casa de paz y también sirven en un ministerio. Entonces yo digo, cumplo este estándar y está bien. Pero detrás de ese estándar que es básico y que es lo que Dios nos pide, hay cosas que Dios nos sigue mostrando, cosas que todavía se parecen mucho a nosotros y no a la imagen de Dios, cosas de las cuales yo quizás no le he dicho a Dios, esto no te lo he entregado. Esta área todavía no la hemos trabajado. Y esto puede ser tan variado en la vida de cada uno de nosotros que yo sentarme aquí, hacer una lista, tendríamos que hablar del A hasta la Z, de todas las posibilidades variables que podrían existir, de cómo tú puedes renunciar en tu vida, en todo tipo de sentido. Yo quiero hablarte de 3 cosas simples y con eso lo vamos a dejar porque mucho va a depender de cómo tú lo apliques a tu vida personal y de lo que Dios ya te haya dicho hasta este momento, porque el texto es muy obvio. Número 1. Vamos de cangrejo. ¿Cómo has llegado el domingo acá? Piensa, ¿qué ha pasado antes de venir acá el domingo? ¿Sabes por qué? Yo lo sé por experiencia, yo sé que es eso, años en la iglesia. El día domingo se activa mi sentido de queja más que otros días. ¿Sí o no? El día domingo somos más vulnerables a que si el carro se demoró, que si te cambiaste rápido, que si no me alcanza el pasaje, que si por A o B tomaste desayuno y no lo preparaste y después cuando vengamos de la iglesia. Y hay un montón de cosas que no mucho tiempo, no hay mucha paciencia a veces, sobre todo si tienes cosas que hacer en la iglesia. Y si eres de los que sirven algún ministerio, y peor, si eres de aquellos que van a participar en el bautizo de hoy día, que vamos a estar exigentes y vamos a estar temprano aquí, hay más sensibilidad. Y la pregunta es, ¿cómo has llegado al culto? ¿Cómo has llegado a ser tu parte del servicio? Porque ¿hay un precio que pagar o no? ¿Cuánta gente está durmiendo en este momento? ¿Cuánta gente está comiendo su pan con chicharrón? Claro. ¿Cuántas personas están cómodas, entre comillas, ¿no? en este momento? Y tú estás acá escuchando su palabra. ¿Has pagado un precio para venir acá?
¿No tienes amigos, compañeros que están haciendo otras cosas familiares? Has pagado un precio, pero si lo vas a pagar, págalo con un buen corazón. No lo pagues con un corazón de queja, porque lo vas a seguir haciendo. Y lo sigues haciendo. ¿Cuántos domingos lo has hecho? Y les vas a enseñar a tus hijos a hacerlo. ¿Cómo crees que tu hijo lo hace? ¿Quieres que venga tu hijo así todo molesto otra vez ir a la iglesia? No. Tu actitud dice mucho cuando servimos, cuando movemos este espacio. Y realmente en el Señor, los líderes de aquí de la iglesia, estamos muy contentos de saber que vemos hermanos cómo pagan un precio alto. Algunos vienen de lejos, otros desde el día anterior hacen todo lo necesario para venir y cumplir su área ministerial. Y se esfuerzan en todo eso y Dios los honra. Y en medio de todo eso, Dios los usa. ¿Y qué sería de la iglesia si todos estos líderes no se movieran haciendo su papel, pagando un precio desde el día miércoles a veces en algunos casos, para que el día domingo se puedan hacer algunas cosas? No hay mejor honra que la que Dios puede dar. Pero en todo el área del servicio y mi participación en la iglesia, pues puedes gozar de eso. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto. Si tú no estás sirviendo en la iglesia, si tú estás viniendo a la iglesia y no estás sirviendo, no sabes lo que te estás perdiendo. Porque no hay mejor oportunidad que madurar y crecer en el Señor que venir aquí y servir. El domingo en cualquier momento. Pero si quizás todavía no te has involucrado, es porque quizás de alguna manera no has visto que todavía hay un precio más que Dios quiere que pagues. Porque todos pagamos eso. La salvación fue gratis. El discipulado no. Como quien dijo, ¿no? Cristo dijo, yo pago la salvación, el discipulado lo pagas tú. Porque así funciona. Nosotros vamos aprendiendo en el Señor. Otra cosa, la búsqueda de la santidad solo puede lograrse a través de la renuncia voluntaria. Nadie puede vivir una vida santa de cualquier pecado si no aprende a renunciar a sus deseos. Sin renuncia no hay santidad y sin muerte no hay nueva vida. La semilla, si quiere seguir siendo semilla, nunca va a dar fruto, nunca va a crecer. Lo peor de todo es que el agua, lo único que va a hacer es que huela mal y se pudra y se quede ahí y se pierda todo el potencial. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que esto es ya como que jugando con la idea. La Biblia siempre ha sido, en la palabra de Dios, en la misma escritura, siempre ha sido figurativamente mostrada como agua. ¿Qué pasa cuando a un creyente tú le metes Biblia, 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 Biblia y no quiere morir? Simplemente quiere saber. ¿Qué pasa con la semilla cuando solo le metes agua, agua, agua y por alguna razón no absorbe? Huele mal. Primero huele mal porque se está pudriendo y después se muere. Así de simple. No es difícil de entender. Claro que no es fácil de renunciar a tu voluntad, pero es parte de eso. Y en diferentes puntos nos toca. No hay santidad si no hay renuncia. Y número 3, el cumplimiento satisfactorio, correcto, de mis roles como persona solo se pueden ver si yo aprendo a renunciar. ¿Cómo es eso? Te lo voy a explicar, te lo voy a decir una vez más, intenta entenderme las palabras, ¿ya? El cumplimiento satisfactorio de mis roles como persona solamente se pueden ver cuando yo aprendo a renunciar. ¿Qué roles tienes? Efesios nos ayuda a hablar mucho de eso, pero en la palabra de Dios hay muchos roles. Si tú eres varón o eres mujer, hay algunos roles que ya debes de tener. Primero, es posible que ya estés casado. Si estás casado, tú eres esposo. Si eres casada, tú eres esposa. Si eres padre o madre, porque tienes hijos, es que es tu rol, como papá y como mamá. Esos son otros roles. Si eres casado con hijos, tienes 2 roles, ¿no? Como esposo y como papá. O como esposa o como mamá. Si eres hijo, ese es un rol también. Y Dios te pide a ti como hijo. Si tú eres trabajador, como en Efesios dice, como trabajador, Dios también te pide cuentas como trabajador que rindas un rol. Y si en medio de todo eso tú eres un líder, alguien que está a cargo de otras personas dentro de la iglesia, también tienes un rol. Nadie puede cumplir bien su rol si no aprende a renunciar. El ejemplo básico y simple es difícil en la vida agitada que todos tenemos ser buenos papás, y eso es lo primero que podríamos pensar. Nadie puede ser un buen papá si intencionalmente no saca cosas de su agenda y le da un tiempo específico a sus hijos. A todos nos cuesta y es cansado, y siempre va a ser cansado, porque así es. Pero la realidad es que si nosotros intencionalmente no hacemos ese espacio y preferimos quizás sacar un tiempo de fútbol
o sacar un tiempo de leer el periódico o ver la televisión por darle un tiempo a mis hijos intencionalmente, eso no va a pasar. No va a suceder. Si tú eres mamá y tú tienes el papel de enseñarles a tus hijos la forma de vida en la casa y principios directos como está en la Escritura, y si tú no tienes tiempo para hacerlo, es porque de alguna manera no has renunciado adecuadamente. Hace 2 días estaba mirando un video en YouTube, un video simple, no es muy complicado, no es creyente, no es cristiano por si acaso. Era un psicólogo que hablaba de algo muy importante y que me encantó porque él decía, hay 2 principios para tener hijos disciplinados con buen orden en adelante. Y al margen de lo que él pueda entender de disciplina netamente, que no necesariamente estaba lejos de lo que la Escritura decía, él habló de 2 cosas que él menciona, y una de esas es, vamos a dejar la psicología un ratito por un lado y vamos a hablar de algo que es muy cierto y que es un principio que no lo vas a encontrar en un libro, pero es obvio. ¿Qué es? Tú no puedes educar a tus hijos si no tienes tiempo para hacerlo. Y lo más probable es que no tengas tiempo para hacerlo si tu vida no está ordenada. Si tú eres de las personas que de limpiar continúa la comida y de la comida esto y de esto el otro y nunca tienes tiempo de sentarte un rato con tus hijos a conversar o enseñarles algo de la vida, lo más probable es porque hay algunas decisiones atrás que has tomado que han generado caos en tu vida y desorden y que no te permiten tener el espacio para poder estar con tus hijos. Si tú eres una mamá, y yo tomo esas palabras, si tú eres una mamá que vive en este tipo de loqueríos, que es bien común y que todos entramos en algún momento, entonces tienes que ponerte a pensar que si tú realmente quieres ser una buena madre o un buen papá, tú intencionalmente vas a tener que hacer algunos ajustes para darle el espacio y el tiempo a ellos que necesitan para que tú cumplas tu rol. Es imposible hacerlo si no renuncias a quizás no necesariamente más horas de sueño. A veces son otras cosas las que nos hacen perder tiempo y va a depender mucho de cómo tú te organices. Como hijos, si quieres hacer bien tu papel, también implica lo mismo. Implica generar un espacio para poder atender a nuestros padres, como trabajadores, como empleados y como líderes también. Así que pudiéramos mencionar más cosas, pero siempre es renunciar. ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? De alguna forma podemos analizar esto y pensar que hay cosas que perfeccionar. Siempre hay cosas que perfeccionar. Jesús dijo, si no morimos, no hay vida. Por más que sepamos, si no hay muerte, no hay oportunidad de ver lo que Dios está haciendo.